ustedes lo van a evaluar de forma oral, creo que es un final oral, que les van a preguntar y van a tener que hablar. Vamos a aprovechar esta instancia también para ensayar un poquito. Me parece que eso está bueno, ¿sí? Así ya se van preparando, creo que es el primer examen oral que tienen en la carrera, o estoy en lo equivocado. ¿Sí? Por eso hace falta las cámaras, ¿ven? Claro, Es uno claro. de los primeros exámenes que tienen, presencial, oral. Así que mi idea, además de abordar algunos temas puntuales, también va a ser dar algunos tips para que puedan dar una oral y que practiquemos medianamente. ¿Sí? Ayrton, antes de arrancar, ¿querés comentarnos algo? ¿Querés presentarnos? Me encanta que se invirtieron los roles. Sí. Ahora, ahora vamos a decir para que presente. Perfecto. Perdón, perdón. No, me encanta. Cambiamos un poquito la dinámica. Bueno, mi nombre es Ayrton. Por si no me conocen, ya lo hemos presentado, lo hemos visto, me parecen un par de encuentros, pero el público se renueva. Soy de la agrupación estudiantil Surcico, una agrupación estudiantil que estamos en la Facu hace ya varios años. Como decía Julián antes, para quienes estaban, hemos hecho estos encuentros a lo largo del año. Veíamos la necesidad, sobre todo en la virtualidad, de poder dar más espacios en los cuales se puedan tanto debatir como intercambiar palabras entre compañeros y con, en este caso, Julián, que bueno, siempre estamos agradecidos de que venga porque le pone la mayor predisposición, el mayor carisma de Córdoba al mundo. Así que bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes también por participar, que la verdad que han sido, me parece a mí que súper acompañantes en eso, valga la redundancia. Un montón de gente ha venido, 30, 40, 60, 70 me parece. 70 llegaron a ser, sí, bastante. El Un pico, aula llena. un aula llena, tal cual, que bueno, eso también a nosotros y a nosotras nos agrada bastante porque significa que gustó, que les sirvió, y la idea es sobre todo hacerlo para eso. Así sean 10, igual nos gusta porque son 10 personas que les va a servir. Pero bueno, nos gusta y siempre incitamos a que inviten a amigos, amigas, compañeros, compañeras que también vean que les cuesta y que quieren participar. Así como todo, nuevas propuestas sobre un grupo de estudio también son siempre bienvenidas. Así que bueno, a eso, y agregar que en el canal de YouTube nuestro, que es Surcico Espacio UBA, ahí están todos los otros encuentros para que los puedan ver, repasar y compartir. Eso. Bueno, muchas gracias, Ayrton. Rápidamente yo a varias y a varios que veo aquí ya los reconozco de los otros encuentros. Más creo que hasta han participado, así que sí, generalmente varios reconozco. Pero rápidamente me presento para que sepan quién soy, qué es lo que hago. Yo soy, bueno, ahí tienen mi nombre, Julio Zorrilla-Nix, no es tan difícil encontrarlo. Soy de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo ya estoy terminando, yo ya no curso más, estoy haciendo las prácticas. Y dar clases es algo que me gusta mucho, me apasiona, le pongo mucha garra y lo hago hace mucho tiempo, hace 8 años, hace bastante. Y la verdad siempre me ha gustado, es algo que yo disfruto mucho y la cara de ustedes al entender es la mayor gratificación que tengo, ¿sí? Cuando hacen, ahí entendí, esa cara me encanta y hace que todo valga la pena, digamos. Además de hacer estos espacios gratuitos que lo hago acá en la Facu, la UNC, en la Nacional de Córdoba, y también este año hemos comenzado en la UBA, lo hago con varias materias. De la UBA nomás lo estoy haciendo con psicoanálisis, después más adelante veré que más me animo. Yo también trabajo de esto, bueno, mi fuente de trabajo siempre ha sido la docencia en el ámbito privado. Les comento que yo trabajo aquí en Córdoba con una academia que se llama FILAD, donde están los cursos virtuales, y en el de la UBA están alrededor de los 60 textos que ustedes tienen en la materia, todo explicado desde el primer párrafo al último. También tienen ensayos de examen, también tienen un resumen completo de la materia que he armado gustosamente en mucho tiempo. Y también sabemos organizar encuentros Meet entre quienes están para practicar para el final, para hacer preguntas, sacar dudas, lo que sea necesario. Que lo comento porque, bueno, es mi trabajo y está bueno comentar que lo que hago también, si a alguien le interesa, después cualquier cosa me escribe, siempre saben dejar
mi Instagram o algún tipo de contacto en el grupo de Psico, de Sur en Psico, así que cualquier cosita me dicen, ¿sí? Fuera de eso, también los he estado acompañando a lo largo del año, espero que se hayan sentido acompañados o acompañadas de mi parte, y como les decía, hemos tenido 3 encuentros en total. Perdón, no 3, porque han sido 2 encuentros por cada examen que ustedes han tenido, ¿sí? Y hemos visto los diferentes momentos de Freud, lo cual es muy gracioso porque si ustedes van a los primeros videos, yo ya les digo, para el segundo encuentro vamos a ver esto. Lo vemos en el segundo encuentro. En el segundo encuentro, para el último encuentro vamos a ver esto. Entonces tienen ahí como una linda continuidad a lo largo del año, que también me llama la atención. Empezamos siendo 10 y después terminamos siendo 70. Y hoy somos un poquito más de 30, lo cual está muy bueno porque es absolutamente complementario en su estudio para prepararse ustedes para el examen que viene muy pronto. Y es muy difícil. No, mentira. No los quiero asustar. Vamos con esto. Freud. Voy a hacer una serie de preguntas. Recuerden que vamos a aprovechar esta instancia, ¿sí? También para ir practicando. Ustedes, como les decía al comienzo, rinden de forma oral. Entonces voy a utilizar preguntas a modo de disparadores para comenzar a desarrollar algún tema. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, de pelos. Vamos con lo primero. Freud, en sus comienzos, ¿qué era o qué hacía? ¿Quién se anima? Era neurólogo. Neurólogo, primero médico, después neurólogo. Perfecto. Primero médico, después neurólogo. El psicoanálisis no nació de un repollo. Y el psicoanálisis, de hecho, Freud mismo no se atribuía el nacimiento de esta bella disciplina o bello cuerpo teórico, no se lo atribuía a él. En sus comienzos él fue neurólogo. Pero, ¿qué llevó a Freud del pasaje de la neurología a sus primeros esbozos a trabajar el aparato psíquico? Otra pregunta. Los El casos estudio de puede las ser neurosis, que de la con- histeria. Bien. Bien, bien. ¿Quién habló ahí? Perdón, se me mezcló entre Marina y Camila. Yo dije lo de las histerias, no sé. Bien, y Marina lo de la neurosis. Sí, ¿Puede dijimos ser? lo mismo, básicamente. Sí, dijeron lo mismo. Pueden ir a rendir juntas tranquilamente. Dale. Muy bien. Fue el estudio de la histeria. La histeria es un tipo de neurosis y recordemos que esta enfermedad estaba muy de moda en la época. Al igual que las enfermedades se saben poner de moda de acuerdo al momento histórico en el cual estemos. Si yo digo, vamos con otra más, finales de la Primera Guerra Mundial, ¿qué enfermedad estaba de moda, entre comillas? No de moda por algo a seguir, sino de moda por algo que estaba muy vigente en esa época. Finales de la Primera Guerra Mundial. Fue el momento en el que habla de los premios traumáticos. Traumatismo Bien. de guerra. Bien, como dice Santiago, parrilla y no Santillán, ¿sí? Ahí tenemos lo que sería las neurosis de guerra. Y miren, acá ya tenemos un puntapié para hacer una hermosa relación de un periodo de Freud al otro. Tomemos este primerísimo periodo de Freud siendo un joven neurólogo que comenzaba a tratar algunas patologías, investigar, estudiar, y tienen ustedes un texto de Freud que data de la década del 80, pero de 1880, uno de los primeros, y también ya comenzando la década del 90, uno muy puntual se llama Proyecto de una psicología para neurólogos. ¿Han escuchado hablar de ese texto? Sí. Por lo menos nombrar. Es muy lindo ese texto en el sentido que se hace notar en Freud sus fuertes influencias de la medicina, la neurología, o mejor dicho, su influencia positivista, no positivista por positivo, sino por positivista debido a la rama de la filosofía que deriva de Auguste Comte, por ahí en Francia, siglo XVIII, finales del XVIII, que él proponía que la forma de hacer ciencia era remitir únicamente a lo observable. ¿Sí? Por eso Freud, partiendo de esta base positivista muy en moda en ese tiempo, una chica, Ayrton, ¿querés aceptar a la chica que está en la sala de espera? Sí, creo que ahí acepté. No sé Bien. si
Creo que se está sumando. Ah, ahí está. Perfecto, tienen que sacar turno para estar acá. Ah, Está muy demandado esto, perdón. muy mal, perdón. Bien, entonces, Freud partía de esta base. Sí, no hay ningún problema. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Freud, tomando o partiendo de esta base positivista, en la forma que él intentaba de comprender cómo nosotros funcionábamos o qué teníamos adentro en cuanto a funciones mentales, era relacionándolo con los datos que ofrecía la neurología en ese tiempo. Y texto que muestra esto de forma muy clara, Proyecto de una psicología para neurólogos. Él decía, a grandes rasgos, no recuerdo precisamente cómo era, pero para que ustedes se lo puedan representar, que la percepción era resultado de la neurona A, que el recuerdo era resultado de la memoria de la neurona B, que así, pero sumamente impreciso, intentaba ubicar neuronalmente algún tipo de función mental o cognitiva, ¿sí? Después se dio cuenta el toque, abandonó este proyecto, de hecho fue un gran fracaso ese texto, fue un gran fracaso y lo abandonó. Y algo que cambió en él, que lleva a abandonar y intentar encontrar todo un nuevo lenguaje, ¿sí? De a poquito, que fue armando muy de a poco, con aportes que fue tomando de Charcot, de Breuer, de Bernheim, ¿sí? Fue tomando como un poquito de cada uno para comprender cómo funcionamos. Pero no solo el comprender el funcionamiento, sino la etiología, el origen o qué lleva a una patología como la histeria. Y la histeria era una enfermedad en ese tiempo que no era tomada en seriedad. De hecho, los médicos, ¿qué creían de las histéricas? Díganme ustedes. No se peleen. De a uno, por favor. Que eran unas mentirosas. Que eran unas mentirosas, que eran grandes simuladoras, que fingían, que exageraban, ¿sí? Y Freud, ¿por qué decían esto? Partiendo del positivismo, no encontraban nada observable que diera a conocer que lo que estaba teniendo era una enfermedad real. Para ellos, real era sinónimo de orgánico, de físico, bien localizacionista, que si tiene un problema tiene que haber algún tipo de perturbación o alguna afectación en alguna parte del cuerpo o el cerebro, y no la encontraban. Por lo tanto, las histéricas mentían en esa época. Y Freud se empezó a dar cuenta, sobre todo a través de los estudios de Breuer, con un caso de histeria, que la cosa no era tan así, que había un tipo de etiología, pero que no era una etiología física, localizable, observable, sino que tenía que ver con otra cosa. Lo cual, esto es muy cierto. Si nos ponemos a pensar en las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en las enfermedades psicosomáticas, no encontramos un origen o una lesión localizable con facilidad, sino que viene por otro lado, ¿sí? Viene de otro lado. Esto es para otra clase más. Esto es para otro tema. Ahora, ¿qué encontró Freud a través de los estudios de Breuer? ¿Qué encontró? Díganme ustedes. Que las histerias eran... otra vez. Dale, Marina, sí. Sí. Tienen que rendir juntas ustedes. Dale, Marina, decime. Y después vamos con Camila. Que las histerias eran una simulación de... se me fue el nombre. Bien. Camila. No, perdón, Marina, seguí, perdón. Que no me sale el nombre completo. De las periférico espinal. Bien. Eso es lo que decía la medicina en la época. Que está bien. La relación que tenía con un trauma. Bien, con un trauma. ¿De qué orden? Porque puede ser un traumatismo cráneoencefálico. Trauma psíquico. Bien. ¿Camila? No, empiezan a
a descubrir, bueno, después más adelante, con spoiler, un caso, pero la palabra tiene afección, toma un Bien. afecto y eso después se transforma en... Bueno, no te voy a spoiler. Pero está perfecto. Está perfecto. De hecho, todos ustedes pueden rendir juntos. Siempre tira la misma idea. Vamos a lo siguiente. Me encantó porque bordearon cada uno de los temas que vamos a ver a continuación. Marina retomó la perspectiva que tenía la medicina en la época, localizacionista, ¿sí? Después, entre Janina y Camila estuvieron bordeando la idea de que la histeria y los síntomas propios de la histeria eran causados por un trauma. Y ahí pasamos a un trauma psíquico. Y también Freud se dio cuenta del poder que tenía la palabra. Que esto es una idea que retoma Lacan. Lacan, que lo van a ver más adelante seguro en la carrera, que según lo que me han contado tiene en la UBA, tienen mucho de psicoanálisis sobre todo. ¿Estoy en lo correcto? Bien, Sí. bien. Y Lacan lo que hace es retomar a Freud, pero con aportes de otras disciplinas, ¿sí? Sobre todo lo que es la lingüística de Saussure, toma lo que es el significante y el significado, y Lacan lo que dice es que nuestro inconsciente se estructura como una cadena de significantes. Dicho de otra forma, una cadena de palabras. Y si nos ponemos a pensar, esta no es una idea tan descabellada. Yo, si me pongo a pensar en mi existencia, soy y existo en la medida en que pienso. Y yo pienso a través de palabras. ¿Tiene sentido? Y ahora, de vuelta con lo que dijo Camila, ¿sí? Había algo del orden de la palabra que permitía la cura, por decirlo de alguna manera. Pero antes quiero preguntar, ¿qué caso trabajó Breuer? El de Ana O. Bien, perfecto. Y en el caso de Ana O, rápidamente, ¿qué es lo que descubrió? Que era malo. Que habían síntomas que se manifestaban en el cuerpo, pero que estaban como que eran deseos como que no se lograban, como que no encontraban una viabilidad. Perfecto, Santiago. Muy bien. Ahí lo que vamos a encontrar es que el problema, y de hecho el problema de toda neurosis, es que nuestros deseos no pueden ser satisfechos en el mundo. No encontramos la manera de satisfacer nuestros deseos. Y estos deseos pueden entrar en conflicto con nuestra conciencia, con nuestro yo consciente. Si yo deseo algo que no es apropiado y es tomado como problemático o desagradable para la conciencia, se pone en juego un mecanismo que es la represión. Entonces, ese deseo, que es una representación, va a ser reprimido. Pero desde el inconsciente va a buscar la manera de satisfacerse. Como no se puede satisfacer de forma real, de forma directa el deseo, la vía que encuentra de satisfacción o de manifestación es a través del síntoma. ¿Sí? Por eso se dice que el síntoma es la práctica sexual del enfermo, porque es la forma en que tiene de satisfacerse o al menos de descargarse o manifestarse aquel deseo o representación que sucumbió a la represión. ¿Sí? Me encanta cómo venimos. Me gusta esta modalidad de ir preguntando e ir avanzando en la materia. Ahora, voy a hacer una pregunta más puntual. Quien se anime tiene un 10 simbólico de mi parte. Desde Córdoba les mando un 10, así. Vamos con esta. ¿Cuáles son los principios que tenemos nosotros? El de constancia, Bien. Realidad, El de placer, placer,
y... El principio de realidad. Realidad. Bien, ahí lo dijeron, el de realidad y el de placer. Y ahora voy con una pregunta, dan de cuenta que soy el profe que les está preguntando. Para Freud, a lo largo de su teoría, ¿solo concibió esos dos principios? No, fue cambiando a lo largo de toda su obra, dependiendo en la primera tópica, en la segunda tópica. Perfecto. Y como dice Lucía, el otro principio que introdujo fue el de Nirvana. Hasta este momento, vamos de vuelta con Breuer, vamos por esa época, vamos a interpretación de los sueños, vamos un poquitito más adelante, vamos psicopatología de la vida cotidiana, ¿sí? Vamos con esos textos antes de los años 20. Ahí va. Lo que dice Eliana es que lo que marca un antes y un después es el texto de Más allá del principio de placer. Si quieren anotar esto, anótenlo. Lo que va a cambiar es la concepción de la angustia, que no estamos regidos por el principio de placer, ¿sí? Las pulsiones, son todos temas que va a modificar. En cuanto a los principios, vamos a este primer momento. Rápido, que esto siempre lo resalto, porque lo tienen que tener muy presente para conocer cómo se producen estos cambios y qué es lo que se modifica. Pregunta, el principio de placer, ¿en qué consiste? Como que el aparato tiende a buscar el placer. Claro. Bien, ¿y qué es el placer? La nivelación de la satisfacción, o sea, que no haya displacer. Satisfacción. Perfecto. La satisfacción como algo bueno en este momento, porque después descubre como que hay satisfacción en lo malo, o en el dolor. Bien, Janina, bien. Eso que estás diciendo está muy bien, muy bien, muy bueno. No está muy bien como hablo. Bien, vamos a lo siguiente. El placer se genera cuando se evita el displacer. ¿Cuándo se evita el displacer? Cuando hay un estado de tensión que aumenta y se cancela ese estado de tensión. Ahí se produce lo placentero. Después esto Freud lo va a criticar y lo va a cambiar. El tema es que tenemos también el otro principio, el principio de realidad. Ahora, si alguien se anima a comentarme rápidamente qué es el principio de realidad, en qué consiste, va para el 10. El principio de realidad, no sé si se pone, pero no se pone, es como que se complementa con el principio de placer, porque va a decir que en realidad, o sea, va a lo real directamente, diciendo que Claro, a las condiciones que se el placer del mundo para- exterior, en realidad. Claro. Sí. Bien, Cami, ¿querés cerrar la idea? Que necesitamos una cuota de displacer para poder obtener el placer. Por ejemplo, hoy leí un ejemplo que está muy bueno. Nosotros tenemos que transitar displaceres cursando la carrera para obtener el título. Perfecto. Hay un texto que se llama Dos principios, tengo ahí el nombre, ahí va, Formulaciones sobre los dos principios de acaecer psíquico. Les recomiendo que lo lean, porque habla de la articulación. ¿Cómo se llama, perdón? Sí. Formulaciones sobre los dos principios de acaecer psíquico. Formulaciones sobre los dos principios de acaecer psíquico. ¿Por qué? No voy a entrar en fino a explicar este texto porque es extenso, pero es muy útil. A ver, ustedes tienen como 60 textos. Muy útiles en la carrera, porque en psicopato lo van a tomar, después a lo largo de otras materias como adolescencia lo van a retomar. Saber, quédense tranquilas y tranquilos que lo van a tener que saber a lo largo de la carrera. El tema es que ustedes para el final tienen que hacer foco en textos importantes. Y los que les nombro aquí son los textos que a mi parecer les ayuda a ustedes a comprender los fundamentos de la teoría de Freud en diferentes momentos. Si hablamos de principios, miren qué lindo es responder así, que el profe le diga, ¿qué es el principio de placer y el principio de realidad? Y ahí ustedes le responden, profe, en el texto, formulaciones sobre los dos principios de acaecer psíquico,
ahí Freud comenta que cuando se instaura el principio de realidad, el sujeto ya comienza a representar lo displacentero también. Y no necesariamente conlleva a destronar el principio de placer, sino que produce lo que sería un aseguramiento del principio de placer. ¿Por qué? Porque que ahora yo pueda significar y captar lo displacentero en el mundo va a hacer que yo transite en la realidad con un placer o buscando placeres que lleven a una seguridad o placeres más seguros y a largo plazo y también muy placenteros. Como el ejemplo que dio Camila, les doy un ejemplo puntual, que es el de la facultad. Ustedes a lo largo de la carrera van a tener que experimentar un montón de situaciones displacenteras, estados de tensión, estados de alerta, ¿sí? Estrés. Era horrible la carrera. Pero después van a llegar un momento, tarde o temprano, que se van a recibir. Y eso les va a dar un gran placer. ¿Sí? Les doy otro ejemplo, más simple. Están caminando y tienen hambre y ven un sándwich tirado en el piso. ¿Sí? Todo lleno de pelos así. Pero se lo ve llamativo ese sándwich. Tiene mucho queso. Ay. Una persona que se rige solo por el principio de placer va a buscar cancelar ese estado de tensión, el hambre. Entonces va y se va a comer el sándwich, corriendo el riesgo de una intoxicación. ¿Sí? En vez de haber implementado el principio de realidad, ver el sándwich y decir, esto la verdad no sé si me conviene comerlo. Espero un rato, tolero el displacer, el hambre, llego a mi casa y me hago una comida. Ahí tienen ese juego de principio de placer y principio de realidad. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, me hiciste acordar a los Simpsons, viste que se quiere comer el sándwich podrido y Marge le dice no, no sé si alguien lo vio el meme o el capítulo. Sí, yo soy fan de Los Simpsons, así que sí, sé de lo que estás hablando, Sofía. Los Simpsons da ejemplos de todo. Yo, para todos los cursos que doy, siempre al menos un ejemplo de Los Simpsons tomo, ¿sí? Ahora, me gustaría que hablemos de psicopatología de la vida cotidiana. Pero antes, ¿cuál fue el texto inaugural o que sirvió como inauguración a lo que es el psicoanálisis? Pregunta. La interpretación de los sueños. Bien, interpretación de los sueños. ¿Lo han leído ese texto? Es larguísimo. Yo lo llamaría libro más que texto, ¿sí? Interpretación de los sueños. Pero ahí tienen conceptos que tienen que tener muy presentes. Como los mecanismos de condensación, se los voy a nombrar nomás. Condensación, desplazamiento, cómo se forma el sueño, esto que es re importante, que es el esquema del peine. La resistencia también es muy importante. La explicación de los sueños de angustia. Todo esto que nombro acá lo tienen que tener bien presente. ¿Sí? Es muy largo el desarrollo de esto, por eso no lo doy, porque voy a estar 2 horas. Y recuerden que tengo tiempito un poco limitado. Pero sí quiero que vayamos con un texto del año siguiente. Consejo, siempre miren el año de la publicación del texto. Les va a servir de brújula, ya que les va a comentar en qué momento de la teoría están. Si ustedes quieren enterarse del psicoanálisis freudiano ya acabado, como la conclusión, que no fue conclusión, porque si era por Freud, hubiera seguido evolucionando su teoría, lo hubiera seguido desarrollando. Pero lamentablemente, como todo ser vivo, tenemos fecha de expiración. Y la fecha de expiración llegó en el año 1939. Les recomiendo que lean un texto de un año anterior a la muerte, en realidad que escribió entre el año 1938 y 1939, que se llama Esquema del psicoanálisis. El de 1938, exacto. ¿Sí? Les recomiendo ese. También, otro texto importante. Ahora, en psicopatología de la vida cotidiana, Freud hizo algo que fue muy importante. ¿Qué fue?
tiren. Para mí, no sé, que fumar es malo. ¿Qué sé yo? Lo que se les venga a la mente. Lo que diga me va a servir a mí de puntapié para empezar a desarrollarlo. Habló no solo de los enfermos, sino de la gente, entre comillas, común. Perfecto. Lo dijo Luz. ¿Le acertó? Ahí. ¿Qué quiere decir? El nombre ya es muy sugerente. Lo que quiere decir es que hay una psicopatología que no solo nos lleva al camino de la enfermedad, de la histeria, neurosis obsesiva, ¿sí? Parafrenia, melancolía, etc. Sino que esta psicopatología también se ve presente en la vida cotidiana. Y esto que aprendemos a modo de canción, así la canción porque es como chiste, lapsus, acto fallido, sueño, como que lo aprendemos. Pero cada uno tiene su sentido. Y el sentido, a ver, yo creo que es probable que les pregunten, dame ejemplos, manifestaciones del inconsciente. Y ustedes las van a nombrar. ¿Solo las tienen que nombrar? Sí, no, mentira. Ojalá. No, lo que tienen que hacer es desarrollarlo. Y en el desarrollo, presten atención a las jugadas que se van a poner en juego, valga la redundancia, con la condensación y el desplazamiento. A mí me pasa, yo les doy un ejemplo rápido. Hoy tenía que dar clases, yo doy clases acá en la mañana y a la tarde, clases presenciales. Y a la mañana yo tengo un aula acá en casa, tengo solo un perrito, ¿sí? Y de la nada veo así por el pasillo que viene un gato. Viene un gato, se me metió el gato en la casa, se puso a comerle la comida al perrito, se acercó el perrito para ver qué onda, le tiró un manotazo en la cara al gato, o sea, no era muy amistoso el gato. Pero estuvo ahí. Eso pasó en la mañana. Y en la tarde yo estaba haciendo que entren los alumnos y alumnas y dije, hoy tenemos que ver el tema del gato. Quería decir el tema de Damasio, que es un autor, ¿sí? Que yo doy. Ahí va, con el nombre, lo olvido, los nombres propios, los chistes, se puede explicar esta diferencia. Pero vamos a lo siguiente, ¿qué me pasó ahí? Cuando yo dije, el gato, vamos a ver hoy el gato, digo Damasio. O yo digo, uy, les presento al salame de mi amigo, digo a mi mejor amigo. ¿Qué se pone en juego ahí? Desplazamiento, condensación. Sí, pero sobre todo vemos la condensación aquí, en este punto. Es un lapsus, un acto fallido, en este caso un lapsus. El lapsus puede ser en la escritura o en el lenguaje hablado. ¿Sí? El lapsus linguae es cuando es hablado. En el caso de la escritura, ¿nunca les pasó que están escribiendo algo y metieron una palabra nada que ver y ustedes ahí nomás pensaron y dicen, ah, claro, estaba pensando en esto, por eso lo escribí? A mí me ha pasado en hasta exámenes de pensar algo y no escribirlo y que después me vaya mal o no esté completa la respuesta por haberlo pensado y no haber en el apuro, no haber formulado todo lo que había pensado. Toda la idea, tal cual. Y esto una vez que ustedes lo incorporan, No, ya lo de pensar un párrafo en la cabeza y después como, pum, me faltó una palabra, claro, con razón después. ¿Por qué te habrá faltado esa palabra? Diría Claro. Freud. Sí, por algo sucumbió a la represión. A mí la otra vez, les doy otro ejemplo. Acá estamos hablando un poquito de todo. Ya hablamos en el caso del lapsus. Lo que pasó ahí fue un desplazamiento. Lo voy a llamar una fuga del inconsciente, ¿sí? Porque lo que yo quería decir, que era Damasio, se reemplazó debido al desplazamiento de lo que me había sucedido en la mañana, que ni siquiera lo estaba pensando. Pero me hizo una jugada ahí, ¡tuc! Se desplazó y en vez de decir Damasio, dije el gato. ¿Sí? Y esto pasa, y pasa más seguido de lo que nos percatamos. Pasa muy seguido esto. Con los olvidos igual. Les doy un ejemplo. Este es un ejemplo de Freud, un poquito lo modifico, pero es así. Imagínense que hay una paciente que comenta que está casada, ¿sí? O que se va a casar. Mejor dicho, hay una paciente pero que se está por casar. Y le dice al psicólogo, che, perdí el anillo.
¿Qué van a pensar de ese anillo perdido? ¿Tiene algún tipo de significado? Tenemos tantas cosas para perder. Justo Claro. vamos a perder... Bien, justo vamos a perder el anillo que va a significar el compromiso con esta persona. No se quiere casar, tal cual. Otro ejemplo, Freud tenía una paciente, que esto sí es un ejemplo de Freud, que mientras le hablaba la paciente de que estaba felizmente casada, sabía, mi marido, guarda, ¿eh? No, mentira, no. Guajajaja, dice. Vamos a lo siguiente, hay una paciente de Freud que mientras estaba hablando, dice, yo estoy muy feliz, casada, estoy muy contenta. Mientras hablaba se sacaba y se ponía el anillo, se sacaba y se ponía el anillo, se sacaba y se ponía el anillo. Y después de varias sesiones le comenta a Freud que se terminó separando. Entonces fíjense en estas jugadas que tenemos con el cuerpo, con acciones causales, llama Freud acciones causales, y también que parecen, estas acciones causales que no tienen un sentido, pero para Freud tienen sentido. Tienen ahí va, ya vamos a eso. Para Freud todo esto tiene un sentido. Los chistes también tienen un sentido. Los chistes que causan más gracia, estoy pensando, les doy un ejemplo, no es el chiste de ¿qué le dice una copa a otra copa? Qué transparente que sos. Eso no causa gracia, es un chiste de mi sobrino. Y yo, qué buen chiste. No es gracioso. Lo que es gracioso, lo que nos da más gracia, lamentablemente, es lo políticamente incorrecto. ¿Sí? El humor negro. El humor negro. El humor negro. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro inconsciente, toda la oscuridad ha habido y por haber. Todo lo que nosotros no nos queremos acordar Claro, y es una reprimimos. manera de expresar lo que uno no puede decir políticamente, ¿no? De manera políticamente correcta. Tal cual. Pero todo, hasta el hecho, hasta el recuerdo, que, bueno, ahí tenemos el tema del sepultamiento del complejo de Edipo. Se llama sepultamiento porque es algo que enterramos muy, muy en la profundidad. Porque es algo que no nos queremos acordar. ¿Sí? Es una manera de protegernos. Todo, el hecho de que vos estabas en algún momento enamorada de alguno de tus progenitores y querías matar al otro o la otra, pero literal, querías estar con esa persona. Todas las cosas feas que se te han cruzado por la mente, inmediatamente han sido reprimidas, están en el inconsciente, pero están ahí. Y lo que pasa con el chiste es que la persona que genera el chiste, construye el chiste, tiene que hacer un trabajo muy grande, porque tiene que estar metiéndose en el inconsciente, buscando pequeñas oscuridades, es decir, vencer alguna de las resistencias para formular el chiste. Entonces es laborioso desde el punto de vista energético y lo cuenta. Y la gracia, o mejor dicho, el chiste se va a dar cuando la otra persona se ríe. No hay nada más feo que contar un chiste que nadie se ría. Es muy feo. Es como, ¿sabes qué? Nunca más te digo un chiste. Causa eso. Pero uno cuenta el chiste, el otro se ríe. Y esa risa se produce porque cancela la resistencia de la persona que lo escucha. Es decir, hagamos de cuenta que aquí, no sé, Lu me cuenta un chiste. Y es un chiste que toma algún tema de mi inconsciente. Puede ser un tema de la sexualidad. Y yo lo escucho y me voy a reír. Me voy a reír, muy bueno el chiste. Lo que produjo es que has tocado un tema de mi inconsciente y yo no tuve que estar venciendo resistencias. Y se produjo en mí una descarga energética a través de la risa. La risa es una descarga energética y por eso es placentera. ¿Sí? Una descarga de tensión. Eso pasa en el caso del chiste, pero como ustedes ven, el chiste tiene un significado inconsciente. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Perdón, Julián. Nosotros el último texto que vimos es el humor. El último texto, ¿de qué año? Creo que es del 27, lo metieron hacia el último momento. Sí, porque yo he grabado, eso me llama la atención, en fila de grabado
toda la bibliografía que le han dado. Vieron que tienen bibliografía obligatoria, pum, 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 todos los textos lo he grabado. Y ese no lo he visto, el del humor. Lo pusieron lo dieron, a mí en la clase me lo dieron después ya del segundo parcial. Ah, entonces, ¿estás en la cátedra de Delgado o de Lasnik? Sí, de Delgado. Perfecto. Bueno, buen dato, porque así me tengo que poner a aprenderme ese texto también. No lo sé, te soy totalmente sincero, no lo he leído nunca. Pero gracias por decirme, porque ahora me voy a poner con ese texto. Ok, como para hacerle un contrapunto al chiste. Yo en realidad lo que entendí de ese texto es que es cuando como una persona exterioriza un afecto que como que no quiere sentir ese sentimiento, lo utiliza cuando, no sé, en un velorio, por ejemplo. Cuando haces un chiste en un velorio o un comentario en un velorio, que es para no, como que no se lo que está sintiendo el otro, no sentirlo vos. Entonces utilizás como para evadir ese sentimiento hostil del otro, en realidad. Una especie de resistencia sería. Claro, como vencer las resistencias. Mira, la Claro, verdad... creo que sí. decía algo como que también es narcisista y bueno, y tiene la ganancia del placer en realidad. Perfecto, Janina. Gracias por darme un pantallazo porque no lo conocí ese texto. Okay. ¿De 1926 me dijiste qué es? 1927. No, Brenda, ninguno de estos temas hay que desestimarlo, porque si hablamos de psicoanálisis, de cualquier cátedra y cualquier perspectiva van a abordar estos temas. Por ahí pueden tener algunos textos que van a variar, pero el núcleo fuerte es lo que vemos acá. Bien, me quedé pensando en esto. El humor sirve como por fuera de todo esto. De hecho había... Ah, bien, luminoso es uno, bien. El humor o el chiste, la gente que se ríe mucho, justamente es muy placentero el reírse. Y es una forma de evadir el estrés o de contrarrestar el estrés. A mí me pasa que en las situaciones más impertinentes se me vienen chistes a la cabeza, ¿sí? Se me vienen chistes a la cabeza y digo, no, cállate, me quedo así, me callo. En las situaciones más impertinentes, y esto también tiene un sentido. A lo que voy, para darle un cierre a este texto de psicopatología de la vida cotidiana. Los chistes, los sueños, como vimos en Interpretación de los Sueños, que Freud lo escribió en el año 1899 y lo publicó en el 1900. Al igual que el olvido, al igual que los lapsus, al igual que las acciones sintomáticas y causales, todo tiene una significación. Es decir, que todo está determinado por el inconsciente. Todo está determinado por el inconsciente. Y lo que se va a poner en juego son los mecanismos de condensación y desplazamiento. Le estoy dando como un pantallazo de lo que tienen que hacer énfasis cuando vean este texto. Cuando lean el texto, vayan a ver cómo se ponen en juego estos mecanismos, condensación y desplazamiento. ¿Hasta acá vamos? Bien, perfecto. Ahora, es que sí, todo estaría determinado por nuestro inconsciente. Perfecto. Uy, denme un segundito que me estoy quedando sin batería. No se vayan, sería un gran problema. Ahí está, ahí volví. Perdón, me estaba quedando sin batería. ¿Dónde quedamos? En que todo tenía una significación inconsciente. Bien. Y ahora voy con una serie de preguntas. ¿Vieron cómo estamos haciendo? Yo pregunto algo, me responden y a partir de eso que responden yo voy desarrollando y tirando pistas. Vamos a hacer una pregunta más. Esperen que estoy pensando.
Esta me encantó. ¿Qué ocurre? No, así. Pregunta. ¿Se puede aplicar el psicoanálisis o se puede utilizar como abordaje terapéutico para tratar la melancolía? No sé, si querés podemos hablar de duelo y melancolía. Bien, vamos por ahí. La melancolía es... no pierde un objeto, sino pierde al yo. Y el duelo pierde un objeto. Para mí sí, obvio que sí. Sí se puede. Bien. Vamos a lo siguiente. Para Freud, perdón, Cami, tenés ahí cuando yo hablo, me escucho con mucho eco. No lo muteé recién. Creo que Bien. ¿Sofi? Sí. Bien. Aparte. Dale, Santi, te escucho. No, que aparte hay un texto en seminarios que habla de esto, qué es realmente lo que hace el psicoanálisis con respecto a la melancolía, y lo que dice es que es análisis interminable, ese me parece que es el texto, que dice que en realidad el psicoanálisis lo que ayuda es a fortalecer el yo, y la melancolía es el detrimento de ese yo. Entonces, ese texto habla de que si a futuro va a haber problemas, sí, obvio que va a haber problemas después, pero bueno, el yo que salió después de hacer psicoanálisis va a tener más recursos que el yo que teníamos antes de hacer esa terapia, digamos. Perfecto, Santiago. Para afrontar los problemas. Bien. Ahí no aparece la compulsión en la repetición en el final del análisis. Sí, tiene que ver. Me encantó. Ahí tocaron varios elementos puntuales. ¿Se puede? Como posibilidad se puede. Sí, se puede. Justamente porque lo que hace y en lo que actúa la terapia es en fortalecer el yo del sujeto. Pero guarda, vamos a hablar también del líbido. Vamos a hablar de los tipos de líbido. Y también tenemos que mencionar al menos lo que es la pulsión de muerte. Y también la transferencia. Todos estos temitas han tocado. Temas puntuales, temas de pregunta de final. Vamos al comienzo. Me gustó la pregunta que hice y las respuestas que dieron. La justificación de Santiago, si yo fuera el profe, más que aprobado. Pero para el 10 le faltaría esto, que es difícil hacer transferencia en la melancolía y en la parafrenia, o la esquizofrenia o la demencia precoz. Es difícil. Y ahora vamos a hablar de líbido. La líbido, desde el punto de vista económico por cuantificar, es decir, pensarlo en términos de cantidad, es limitada la líbido. Y vamos a tener dos tipos de líbido. La líbido de objeto y la líbido yoica. Líbido de objeto, líbido yoica. Una líbido lo ubico en los objetos del mundo. Y la otra líbido la tengo en mi yo. Recuerden que la líbido es limitada. Partan con esa idea, el término económico, el punto de vista económico de la líbido. Y vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ustedes se fijan en el texto Duelo y Melancolía, al igual que en el texto de Introducción al Narcisismo, al igual que en el texto del caso Schreber, van a ver que hay un elemento en común que se repite más allá de todos los años de diferencia que hay. Y es que se pone en juego la pérdida de interés en el mundo exterior. Se pone en juego la pérdida de interés en el mundo exterior. Se produce un retraimiento de la libido, es decir, la libido que estaba en el mundo es introyectada y el yo se infla. Caso Schreber,
Introducción al narcisismo y duelo y melancolía. Todos estos textos también se los recomiendo. Entonces, esta libido que estaba en el mundo de nada, se va a retraer al yo del sujeto. Pero a ver, esto no va a causar un yo sano, un yo grande y sano, sino que este engrandecimiento yoico puede venir, por ejemplo, en el delirio de grandeza, en la esquizofrenia. ¿Se entiende? Esto es el caso de la esquizofrenia. Pero lo que pasa en la melancolía, que esa libido o esa energía, debido a que ha perdido un objeto, ¿sí?, el sujeto va a retener el objeto en tanto representación. La libido va a estar ubicada en el sujeto, no en el mundo, no en los objetos exteriores. Y esto dificulta la posibilidad de establecer transferencia. Ese es el tema. Y eso es lo que hay que abordar si hay una pregunta de ese tipo. ¿Es efectiva la terapia en la esquizofrenia o en la melancolía? Y según Freud, es difícil. En la parafrenia sería imposible, en la melancolía, demasiado difícil. ¿Por qué? Porque no hay líbido disponible para ubicarla en el analista. Recuerden que la transferencia, ahí está, si se logra hacer transferencia, sí. Pero ustedes se van a dar cuenta que una persona psicótica, pero no estabilizada, sino en pleno brote, no va a estar interesado en una charla con vos. Va a estar en otro lado. Claro, va a estar Sí, Santi, dale. Por eso después escribe Freud estos 3 textos de los que triunfan en el fracaso. No me acuerdo cuáles eran los 3 títulos. Es por eso, porque el melancólico, cuando vos le decís que no, que es así, que es asado, es como que está tan ocupado en sí mismo, en culparse, en autoflagelarse, que no lo puede ver, ¿no? Perfecto, Santiago. Perfecto. ¿Esto qué es una neurosis narcisista? Una neurosis narcisista. Es que ese tipo de las categorías, o mejor dicho, la nosografía freudiana va cambiando de acuerdo a la época. Pero si nos ponemos a pensar, hablamos en términos de narcisismo debido a que, y vamos a hablar de introducción, debido a que el yo del sujeto se ha inflado de más. Hubo un momento en el desarrollo de la vida del sujeto que el yo fue investido, ¿sí? Sería una vuelta en la etapa narcisista. Vamos así, al comienzo de la vida del sujeto, el cuerpo es investido, fase autoerótica. Después lo que ocurre es que aparece el yo. Lacan lo explica con el estadio del espejo. Y ahí, cuando está el yo es investido en lugar del cuerpo. Esto se llama narcisismo primario. Pregunta, ¿narcisismo primario, sí o no? ¿Es patológico? No. No es patológico. Es una fase normal y universal en el desarrollo de la libido. Después, esa libido la utilizamos para investir a los padres, a amiguitos, amiguitas, posteriormente una pareja, ¿sí? Ahí tenemos la fase de elección de objeto. Puede ocurrir que haya sucedido todo este desarrollo, pero que ocurra lo siguiente, que haya una vuelta al narcisismo primario. Y aquí entramos en el narcisismo secundario. Ejemplo, un brote psicótico. Ejemplo, una parafrenia, ¿sí? Que ahí lo que ocurre es que se retira la libido que está en el mundo y se ubica en el yo, causando este engrandecimiento tan típico en la psicosis. Vamos a algo más que quería hablarles, que es necesario, es muy importante esto. Que esto lo aborda Freud, por ejemplo, Sí, Cami. Perdón. No hay problema. Tengo una duda. Perdón si es media... Se entiende. Primero es el narcisismo y después está el complejo, ¿no? De Edipo. Sí. Vamos a lo siguiente, ¿sabes por qué? Porque vi la pregunta en uno de los grupos y me quedó, o sea, yo estaba casi segura que era así, pero después me quedó ahí. Bien. La respuesta es la siguiente. Para que el niño ame a los padres, tiene que investir objetos.
Y para investigar objetos tiene que estar en la fase de elección de objetos. Es decir, ya pasó narcisismo primario. Tac, esa es la respuesta. Pero vamos a lo siguiente. En el caso del pequeño Hans, o Juanito, como ustedes lo quieran llamar, es la misma persona. ¿Se acuerdan que era el niño que tenía una zoofobia? Le tenía fobia a los caballos. Es otro caso importante que ustedes tienen que aprender bien. Pero lo lindo es que Freud saca algunas conclusiones muy importantes. Freud rara vez trabajó con niños o con niñas, ¿sí? Sin embargo, Freud dio cuenta de que hay una sexualidad en la infancia, idea que fue horrorosa en la época de Freud. Y el tema es el siguiente, no trabajó directamente con niños, salvo un par de veces que charló con el pequeño Hans, ¿sí? Salvo un par de veces que lo vio, que charló con el pequeño Hans. Si no, fuera de eso, no ha trabajado con niños. Observar a su nieto o a su nieta por ahí de vez en cuando, pero directamente no trabajó con niños. Pero él se dio cuenta de la sexualidad infantil a través del estudio o el abordaje del adulto o la adulta. De esa forma se dio cuenta. Y llegó a una conclusión muy cierta. La neurosis que se edifica en la primera infancia da lugar o es el puntapié inicial para la neurosis que se va a desarrollar en la época adulta. Les doy un ejemplo. Las fobias infantiles da lugar a una pequeña gran predisposición a una fobia en la adultez. Esa fobia en la adultez se va a edificar sobre la fobia que hubo en la infancia. A lo que voy con esto, lo que acontece en el complejo de Edipo y antes va a tener mucho que ver con lo que nos va a pasar en la vida adulta. Ejemplo, el fetichista es la persona que no admitió que la madre ha sido castrada. Y el pene de la madre o el falo de la madre lo ubica en el objeto de interés del fetichista. Les doy un ejemplo. Un fetichista que le gustan los pies o los zapatos. ¿Qué ha pasado? No aceptó la castración materna, entonces ha desplazado el pene de la madre en el zapato. Por eso le causa tanta excitación, tanto interés, tanto amor. Pero esto no lo sabe. No es que ve el zapato y ve el pene de la madre, ¿sí? Todo esto es reprimido e inconsciente. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Bien. Hacemos una cosita, hacemos una pequeña pausa de 7 minutos. 7 minutos. Y seguimos. Así me puedo cargar el mate. ¿Sí? ¿Les parece bien? No se vayan, que vamos a hacer el último pantallazo. Es importante. ¿Sí? Bien, ahí nos vemos en un ratito. Gracias. ¿Qué pasa, mi guerra? Dame un abrazo, un beso. ¿Por qué te pones así? Me dan asco. Vos todo te da. No me dejes sola, me da miedo. ¿Por qué? Porque sos bandida, da miedo. ¿No tienes agua, gorda? No. ¿Quién? No, Melissa no tienes agua.
Bien, aquí voy volviendo, sé que faltan 2 minutitos. ¿Cómo vienen? ¿Bien? ¿Me vienen siguiendo? Sí, Bien. sí, de 10. Genial. Esto es para, más que todo, organizarles la lectura, para saber en qué tienen que hacer énfasis. Sí, porque dudo que... Sí, decime, Perdón. Marina. Algo que a mí me cuesta un montón, me costó en los parciales y ahora que agarrar toda la materia que es como un integrador me cuesta un montón, es relacionar los textos, así que ir viendo esto ayuda un montón. Sí, fíjate cómo con una pregunta que yo hago, cualquiera, disparamos y podemos hablar del desarrollo de la teoría del líbido, de la transferencia, duelo y melancolía, introducción al narcisismo, caso Schreber. Con una pregunta tenemos ahí 6 textos. Que esto es lo lindo que tiene la materia, que si ustedes llegan a comprender cómo pueden hacer articulaciones, ya que hay conceptos que se van a mantener siempre. Inconsciente, por ejemplo, el determinismo del inconsciente. Eso es algo que Freud no va a modificar jamás. La libido siempre va a estar presente. ¿Se entiende? La importancia de la primera infancia, complejo de Edipo. Sí, por supuesto, Lucía. Ahí ya les paso el link, así pueden entrar y ver el link del curso. Ahí ya lo paso en un ratito. Pero eso es lo lindo que tiene, que ustedes lo pueden relacionar y da un nivel de apertura que permite que ustedes puedan manejar la respuesta para el lado que ustedes quieran y sepan. Y ahí les paso a tirar una pista, ¿sí? Hay una función ejecutiva, vieron las funciones cognitivas, lenguaje, memoria, ¿sí? Atención, entre otras más, y después tenemos las ejecutivas, que son ejecutivas porque coordinan la mayoría de nuestras acciones. Están presentes siempre que tomamos decisiones, actuamos, hacemos algo, planificamos ni qué hablar. Y hay una que se llama flexibilidad. Y hay otra que se llama inhibición. ¿Qué es la flexibilidad? Les doy un ejemplo. Yo siempre tomo mate. Y hagan de cuenta que para desayunar no tengo yerba. ¿Me voy a quedar sin desayunar? No. Sí, no, me embolo y me voy a dormir de vuelta. Estaba pensando en el concepto. Bien, lo que voy a hacer es cambiar. En vez de tomar mate, voy y me hago un café. Y si no tengo café, voy y me hago un té. Lo mismo pasa acá. Si ustedes le preguntan, hábleme del super yo, ¿sí? Y ustedes dicen, para el super yo, ay, no me acuerdo del texto del yo y el ello. Pero bueno, sí me acuerdo cómo bordea el concepto, por ejemplo, en transferencia, en análisis terminable e interminable. Entonces ustedes lo llevan para ese lado. Y después de análisis terminable e interminable pueden hablar del caso Dora, de Freud, cómo descubrió la transferencia. Y si hablan de transferencia, pueden hablar del complejo de Edipo, porque lo que se pone en juego son las investiduras que teníamos en nuestros padres. Y si hablo de complejo, ¿se entiende? Eso es la flexibilidad, que ustedes lo tienen que utilizar a la hora de rendir un examen oral. Hagan de cuenta que se quedaron sin mate y vayan a por el café. Y si no hay café, vayan por el té. Y si no hay té, háganse un café Malta, que es horrible. ¿Sí? Entonces, así, ustedes van pasando. Ese es uno de los consejos. Que ustedes no se traben por una pregunta que no sepan responderla al instante. Y ahí pasamos a la otra función ejecutiva, la inhibición. ¿Sí? Nosotros a veces tenemos que inhibir nuestras conductas y lo que decimos. Por ejemplo, el comportamiento socialmente aceptable hay que inhibirlo. ¿Nunca les pasó de que tenían ganas de decir algo a alguien y ustedes decían, no, mejor que no lo hago, no lo voy a decir, o no lo voy a decir de esta forma, o no lo voy a decir ahora? Ahí están poniendo en juego la inhibición. Lo mismo van a hacer acá. Cuando ustedes están hablando, podríamos nombrar, por más obvios que sean, esos conceptos. ¿Qué conceptos? Los que nos llevan a hacer una flexibilidad. Sí, por supuesto. Funciones ejecutivas tienen ahí flexibilidad e inhibición. Tienen más. Pero vamos con esa. Y la inhibición se va a poner en juego cuando ustedes empiezan a hablar y se dan cuenta que están hablando rápido y se les están mezclando las palabras. Como les pasa a ustedes cuando yo pregunto acá.
¿sí? Que ustedes empiezan a decir, no, porque la libido y estaba el punto de vista económico, pero se entiende ahí como que se están mezclando, pero ustedes lo saben, porque lo terminan diciendo. La cosa es que hay que inhibir ese atropello de palabras, ¿sí? Hay que inhibirlo para construir así mejor lo que van a decir. A lo que voy. Si no tienen café, vayan al mate. Si no tienen mate, vayan al té y háganlo despacio. No vayan rápido. Piensen lo que van a decir y así se van a ir organizando. Son algunos tips que yo les doy para rendir el final. Ahora vamos a volver a los conceptos más importantes. Sí. Perdón, Juli, ¿te puedo hacer una pregunta como para organizar un cachito de lo que estuviste hablando antes? Sí. Porque estoy tratando de hacer un cuadrito con el tema del cambio del 20, o sea, más allá del principio de placer, porque yo pensaba agarrar eso como para el final, que lo podía unir con el antes y el después. ¿Qué vendría, o sea, qué cambios hubo en lo que sería el antes y lo que viene a ser después? Esa es la pregunta más importante. De hecho, si yo fuera el que les tomo el final, es lo que yo les preguntaría. Y a partir de ahí le empezaría a preguntar de antes de los años 20 y después los años 20. Vamos a lo siguiente. Freud en ese texto rompe la idea de que estamos regidos por el principio de placer. ¿Sí? Cambia el principio de placer. Introduce otro principio. Además, cambia lo que propone en un momento respecto a las pulsiones. Agrega instancias psíquicas que no las había considerado antes, como el super-yo y el ello, creando la segunda tópica y articulándola con los sistemas o con las cualidades, como habla Freud en el esquema del psicoanálisis, inconsciente, preconsciente y consciente. Cambia la teoría de la angustia, ¿sí? En relación a la represión. Entonces tenemos varios cambios. ¿Todo esto en qué texto? Todo esto lo bordea Freud medianamente en texto, más allá del principio de placer, lo ominoso, anótenlos, estos textos son muy importantes, más allá del principio de placer. Lo ominoso, el yo y el ello, y puntualizaciones sobre el masoquismo. Pregunta, Sí. porque así no me dolió. Antes sería el principio de placer, después el principio de nirvana, digamos. O sea, Lo introduce el principio de nirvana. Ya cambia la idea de que estamos regidos por el de placer. Bien. ¿Cuál es el último que dijiste, perdón? Más allá del principio del placer luminoso, el yo y el ello, y el otro, ¿cuál era? Puntualizaciones sobre el masoquismo. Ah, gracias. Perdón. No, está bien. No, la interrumpí otra chica. Decime, Nadia. Después era pulsiones de autoconservación, ¿no? ¿Eso era lo diferente que después lo cambia por pulsión de vida y de muerte? Tal cual, antes él hablaba, que de hecho yo quería hablarles un poquito ahora del texto de pulsiones y destinos de la pulsión. A ver, ustedes pueden tomar dos textos para hablar de las pulsiones, ¿sí? Pueden hablar de puntualizaciones sobre el masoquismo y de pulsión y destinos de la pulsión. Ahí tienen un cambio bien tangible de un momento al otro. Estamos hasta ahí. Y si yo hablo de pulsiones, ¿qué me dirían ustedes? Por fuera de si son de vida, de muerte, ¿sí? De autoconservación o sexuales, por fuera de eso, ¿qué partes tiene una pulsión? Fuente. La meta. ¿Cómo? La meta. Una fuente, una meta. El esfuerzo, el objeto. Bien, los han dicho todo. Esfuerzo, ¿sí? Tenemos el objeto. Perdón. Esfuerzo, meta, objeto y Fuente. fuente. Ahí tenemos todos los elementos. Esto también lo tienen que saber, porque es una pregunta súper válida y de taquito, y si ustedes lo aprenden bien, cada parte lo pueden definir absolutamente. Vamos a estas partes. El esfuerzo, rápido. ¿Quién se anima a desarrollarlo? Brevemente. Es como el motor de la pulsión. Es el motor de la pulsión, ¿sí? Va a ser una energía constante que tiene la pulsión. Es una energía constante. Vamos a las de autoconservación. El hambre. Si hay como algo que te empuja a comer, ese es el esfuerzo, ¿sí? Y si yo digo
La fuente, ¿O zona erógena? ¿O somático? El cuerpo. El cuerpo. el cuerpo, zona erógena y la parte de donde surge esa pulsión. ¿Sí? En el caso del hambre voy a hablar de la boca o de la panza. De la panza, ¿vieron? Cuando sienten hambre, de ahí parece ser que sale esa pulsión. Si yo hablo del objeto, Es el medio por el cual se llega a la meta, pero no en el objeto en sí, sino a través del objeto. Claro, bien, es como el soporte. Es el soporte. bien. Es Un ejemplo, variable. Por ejemplo, la boca para dar un beso. ¿Eso sería Bien. chupete, por ejemplo, también? podría ser el chupete, pero no solo el chupete aislado, sino el chupete y con qué entra en contacto el chupete. ¿Sí? Y tenemos lo último. Es variable ¿Para también, comer perdón, podría Paco. ser la boca el objeto? El objeto es que no es la boca en sí, no es la boca en sí. ¿Sí? Podemos pensar, porque hay que diferenciarlos bien. El esfuerzo, recuerden, esta fuerza o esfuerzo constante que se hace notar en la pulsión hasta que se satisface. Hasta ahí vamos. La fuente, la parte del cuerpo o lugar en donde surge la pulsión. ¿Sí? El objeto, ¿con qué voy a satisfacer la pulsión? Es una forma de verlo, ¿con qué lo voy a satisfacer? Bien, es a través del objeto y no en el objeto, lo cual esto tiene mucho sentido. Les doy un ejemplo muy simple. Tengo mucha hambre y hay un plato de comida. Solo miro el plato de comida, ¿me va a sacar el hambre? No. ¿Es la comida en sí? No. Es el hecho de que yo la comida la como y de esa forma llego a la satisfacción. No es la comida, sino el comerlo. ¿Sí? Y ahí vamos con la última. ¿Cuál es la última? La meta. Es la satisfacción de la pulsión. Tal cual. Tal cual. La meta de las pulsiones es satisfacerse. Entonces vamos de vuelta. Meta es buscar la satisfacción. El objeto va a ser el medio a través del cual yo llego a la satisfacción. Que puede ser interno y externo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Tal cual. Tal cual. Puedo usar mi dedo. ¿Se entiende? Me quiero chupar el dedo, me chupo el dedo. Después tenemos el esfuerzo, es esta fuerza constante que no deja de hacerse notar, y la fuente, la parte del cuerpo en donde el cual surge la pulsión. Esto sería como las partes, ¿sí?, de la pulsión. Pero a su vez tenemos que hablar de los tipos de pulsión. Una cosa es qué contiene una pulsión y otra cosa son los tipos de pulsiones. Si yo digo tipos de pulsiones, hablamos ahí de sexuales y de autoconservación. Pero depende de la concepción del yo que tengas. Bien, y de acuerdo al momento en el que estemos, sobre todo. Porque en otro momento, Freud va a decir, tenemos las pulsiones de vida y de muerte. La que introduce ahí, miren, esto para organizarse es genial. Tenemos pulsiones. De las pulsiones de vida, tenemos las de autoconservación y vamos a tener a las pulsiones sexuales, ¿sí? En las pulsiones de sexuales pongan entre paréntesis para poder relacionarlo con libido yoica. Pongan libido yoica. Y en las otras pulsiones, en las pulsiones sexuales, pongan libido de objeto. ¿Sí? Ahí tienen ahí para ir relacionando. Después vamos a la siguiente. Vamos a las pulsiones de muerte. Perdón, sí. Julián, perdón. ¿Las sexuales son libido yoica y las de autoconservación libido de objeto? Sí, los podemos relacionar. No es tan lineal, pero les estoy tirando una pista de cómo ustedes pueden ir pasando de un texto al otro. Ya aquí tienen el puntapié de pasar de puntualizaciones sobre el masoquismo, más allá del principio de placer, a los textos de esta primera obra freudiana. ¿Sí? Pueden hablar de introducción al narcisismo y ahí hablar de las transposiciones del líbido. ¿Sí? Una cosa es la libido que yo pongo en un objeto con el cual puedo satisfacer, por ejemplo, mi sexualidad como una pareja sexual, novia, novio, esposo, esposa, partener sexual, como ustedes le quieran decir, y otra cosa va a ser la libido que yo pongo en mí, ¿sí? Que yo pongo en mí, en mi yo, ¿sí?
Claro, las sexuales serían de objeto. Las podemos relacionar más con las de objeto. ¿Qué pasa cuando una persona no ubica la libido en sí? Tiene poca libido yoica y tenemos un sujeto descuidado. El aspecto físico y la alimentación. Se deja estar. Inseguro. Entonces, ¿cómo? Inseguro. Sí, también podríamos hablar de inseguridad. Pero sobre todo me interesa que lo relacionen con esto. Una persona que tiene poco yo, o mejor dicho, poca libido ubicada en el yo, como pasa, por ejemplo, en el enamoramiento, los primeros tiempos, en la cual el sujeto ubica toda la libido en la persona de interés. En ese momento la persona se descuida. Deja de estudiar, por ahí baja el rendimiento, por ahí no descansa bien, ¿se entiende? Entonces lo que vemos es que si aumenta un tipo de libido, esto va en detrimento del otro tipo de libido. La libido yoica es necesario para que tengamos cuidados en nosotros mismos. Y ahí lo relacionamos con la autoconservación. El dormir, el comer, el tomar agua. ¿Sí? Se dan cuenta que no es tan lineal, pero podemos ir relacionándolo. Porque acá Julián, nunca van a... Sí, decime. yo te quería hacer una pregunta con respecto a esto que estás hablando. Dale. Porque yo en el final quiero hablar de los 3 dualismos pulsionales y me surgió una duda releyendo todo, porque, o sea, yo cuando lo vi con mi profesora me había dicho que el antecedente de la pulsión era la hipótesis auxiliar, que decía que había una suma o baja de excitación y bueno, eso, esa hipótesis auxiliar. Ahora, leyendo todo, eso me suena más a libido más que a pulsión, de suma o baja de excitación, no a la pulsión en sí. Es que, a ver, si hablamos de pulsión, también tenemos que hablar del líbido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Claro. De hecho, dale. Ah, pensé que me ibas a decir dale. No, porque, o sea, vi que el primer dualismo era pulsión de sexual versus pulsión de autoconservación, y después pasa al segundo dualismo, después del narcisismo, de descubrir lo de psicosis y todo eso, pasa a al segundo dualismo, que vendría a ser libido del yo y libido de objeto. Pero no sé Bien. en dónde me conviene decirlo del antecedente, si en la libido o en la pulsión, digamos. Mira, vamos a lo siguiente. Quiero acá. Yo como hipótesis auxiliar tengo que es la fuente independiente del displacer, que es la pulsión. Bien. Tiene esos 2 nombres al principio: monto de afecto, fuente constante, fuente independiente de displacer. Ahí la tengo marcada. Perfecto. Lo estoy leyendo. Bueno, está bien. Pero tengan en cuenta esto, si hablamos de pulsión, no podemos dejar de hablar de líbido. ¿Sería un antecedente de la pulsión en relación a la parte del esfuerzo? Sí, tiene que ver, es que, a ver, si algo tiene el psicoanálisis es que mucho tiene que ver con todo, ¿sí? Pero vayan a lo siguiente. Al hablar de pulsión, sí, lo que va a decir Freud es que la pulsión tiene un representante en el psiquismo y le va a sumar algo más. Que la pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo corporal. Son algunas frases claves que ustedes tienen que aprenderse, ¿sí? ¿Cuál es el motor del sujeto? La libido. Si no hay libido, no hay nada. La libido es energía. Y si hablo de energía, voy a hablar del esfuerzo en la pulsión. Y si hablo del esfuerzo en la pulsión y energía, voy a hablar de la libido que se pone en juego. ¿Se entiende que tiene una relación? Claro, por eso, ¿cómo sería? La energía sería la libido y la que lo empuja es la pulsión. Va por ahí. A ver, decime, Luz, ¿qué ibas a decir primero? Que la libido vendría a ser ese monto de afecto que se hablaba, digamos. La carga emocional que se le pone a un objeto, digamos. Tal cual, la carga emocional. Vamos a lo siguiente. Con la libido, yo invisto los objetos. Con la libido, me invisto a mí mismo. La libido va a ser energía. Y si yo hablo de energía y hablo de esfuerzo, voy a entender el esfuerzo como una energía que está pujando, que va a buscar satisfacerse, va a buscar dirigirse a un objeto. Y dirigirse a un objeto lleva a pensar a la investidura, es decir, ubicar libido en algo.
Entonces la libido va a estar presente, este es uno de los conceptos que está desde el comienzo hasta el final de la obra de Freud. Y como dijiste, Luz, tenemos este antecedente, ¿sí? Que es el auxiliar, lo que habías dicho al principio. Después tenemos este dualismo pulsional, ¿cuál sería? Libido de yo, libido de objeto. Y después, Pulsión de vida, pulsión de muerte. bien. Entonces, si me tendrías que decir los tres, ¿cómo sería? El primero, de autoconservación versus sexuales, pulsiones sexuales. El segundo, libido del yo versus libido de objeto. Y el tercero, pulsión de vida y pulsión de muerte. Perfecto. Se dan cuenta que lo que hicimos al comienzo de esto fue relacionar la libido. ¿Se acuerdan cuando les dije ansia un mapita? ¿Sí? En ese mapita ya teníamos todos los componentes para poder desarrollar el dualismo pulsional. Dijimos, miren, pulsión de vida, pulsión de muerte. Estoy yendo del final, ¿sí? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Pulsión de vida. Ahí tenemos ubicadas las de autoconservación y las sexuales. Y ahí le mandamos el paréntesis, ¿sí? Líbido de objeto y después líbido yoica. Y después ya vamos al último dualismo pulsional donde le agregamos pulsión de muerte. Entonces ahí ya tenemos todos los componentes. Si ustedes se arman este esquema mental, tienen todos los componentes para ir desarrollándolo. Perdón. Primero sí. Perdón, que te interrumpa. Una pregunta, porque ya me remareé un poco con lo de las pulsiones, que lo detesto. O sea, como que no puedo armar bien en mi mente como para separar lo que es la pulsión de la libido. O sea, como que me las mezclo. Si las tuviera que definir, como que ahí es cuando me cuesta. No sé si vos capaz tenés una forma fácil de definirlas, como para saber qué es cada una. Sí. Mira, si querés organizarte con definiciones puntuales, si lo que necesitas es una definición, entiende, pulsión como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo corporal. Ahí tenemos una definición. ¿Sí? Ahí para que puedas definir. Mira, la pulsión es el concepto fronterizo entre lo anímico y corporal, según Freud, en el texto Pulsión y Destinos del Pulsión del año 1915. Ahora, líbido. Líbido es un término que utiliza Freud para designar a la energía psíquica. Energía psíquica que Freud la va a entender como sexual. Para Freud todo tiene que ver con la sexualidad, recuerden. Ahí quedó como una forma de diferenciarlo. Sí, y pregunta, porque tampoco esto me volvió loca, cuando vos decías lo del límite, porque es rara que está en todos lados la definición de la pulsión. O sea, sí. Como que yo siempre pensaba que la pulsión era lo que te llevaba a hacer, y en realidad es la libido. Entonces, ¿la pulsión qué? Ahí lo dijiste, la pulsión es lo que te lleva a, y la libido es lo que vos implementás para llevarlo a cabo. Si te pudiera ver en la cámara, ahí vería tu rostro. Sí, No, es que estoy pensando. O sea, yo me lo hago tipo metáfora, sería, la libido sería la nafta, poner en metáfora de auto, y la pulsión, ¿qué sería? O sea, el auto en sí, no sé. ¿El auto o el motor? Mandale. El motor. El motor, ahí me gusta más. Ahí está, mira, auto. Tenemos el auto. El auto va hacia algún lado, ¿sí? Para que funcione, o mejor dicho, ¿qué es lo que hace que vaya a algún lado? El motor. El motor lo empuja, pero para que funcione hace falta combustible, la libido. Ahí está. Buenísimo. Me encantó ahora, sí. Genial. Entonces, así, diferencia. Una cosa es la libido y otra cosa van a ser las pulsiones. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de algo más. Ahí me gustó una definición que leí en Pulsiones y Destinos era que la libido es como una expresión de la pulsión sexual. Creo que es una forma más fácil de entenderla y como que cuadra, tiene un poco más de sentido la función de la libido en la pulsión. Sí, es que es lo que hace que la libido se pueda, que la pulsión se pueda llevar a cabo. Si no hay libido, no hay pulsión. Si no hay nafta, no hay auto que vaya a algún lado. Por más motor que tenga. Por más motor que tenga. ¿Sí? Para que tenga sentido el motor, tiene que haber nafta.
Oh, la verdad, qué pedazo de analogía, ¿eh? Bien, vamos ahora con esa pregunta que me hicieron de investidura y contrainvestidura, que eso está muy bueno que lo sepan. La investidura es lo mismo que ustedes pueden comprender como catexis. La catexis y la investidura consiste en ubicar líbido en algo, en un objeto, en una representación, en una persona, en una actividad. Eso es la investidura. Pongo líbido en algo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué es la contracatexis o la contrainvestidura? Que esto puede prestar a confusiones en el sentido que ustedes pueden llegar a pensar, ah, bueno, entonces cuando la libido vuelve. No, no es cuando la libido vuelve. ¿Qué es? Tiene que ver con la represión, o con la resistencia mejor. Bueno, voy con esto. Freud se dio cuenta que para que algo se mantenga reprimido, se necesita un esfuerzo y hay un coste energético. Vamos a lo siguiente. ¿Se ve esto? Bien. Tenemos de este lado la conciencia, de este lado el inconsciente. Se ha reprimido una representación y ha sido llevada al inconsciente. Pero piensen que lo inconsciente siempre va a buscar salir a la luz, siempre va a buscar la manera de manifestarse. Hace falta algo que lo mantenga a raya y lo mantenga en el inconsciente. Y esto es la contrainvestidura. Sería como la personita que le pone un freno a esa investidura, a esa representación que busca salir a la luz. Es lo que, mejor dicho, es el gasto energético que se pone en juego para mantener a raya lo que está reprimido en el inconsciente. Lo que hace la resistencia. Tal cual, es lo que da lugar y lo que permite la resistencia. No la confundan, no es la resistencia. La resistencia es una barrera. Sí. Y esto es un esfuerzo por parte del sujeto, por decirlo de alguna forma, un esfuerzo por parte del psiquismo para mantenerlo inconsciente en el inconsciente. Pero Freud dice que todo lo reprimido lleva a un costo energético, porque lo reprimido va a ser necesario alguna energía o algún esfuerzo que se ponga en juego para que se mantenga en ese lugar. Hagan de cuenta que hay alguien que quiere entrar por la puerta y yo no voy a dejar, voy a estar pechando ahí para que no entre. Ese esfuerzo que yo pongo para pechar y dejar que no entre y no dejar que entre, va a ser la contrainvestidura. Es lo que mantiene la representación alejada. Okay. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Eso es una manera, a ver, Freud lo dice de maneras mucho más complejas, sobre todo el concepto de contrainvestidura. Lo dice, da una definición, ahí yo tengo el diccionario de psicoanálisis, lo dice de una manera súper técnica que la verdad cuesta mucho bajarlo. Pero es a lo que Freud se refiere cuando habla de mantener reprimido lo reprimido, o del esfuerzo que se pone en juego para mantener algo reprimido. ¿Sí? Es a eso a lo que se refiere, la contrainvestidura. La investidura es cuando se inviste un objeto. La contrainvestidura es la energía que se pone en juego para mantener reprimida una representación. Por eso dice Freud que lo reprimido, inconsciente, tiene un costo energético, le conlleva mucho gasto energético al individuo, ¿sí? Porque tiene que poner energía en juego para que se quede ahí en el inconsciente. Eso es la investidura, eso es la contrainvestidura y lo anterior que les expliqué es la investidura. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Entonces ya a modo de cierre les quiero, no se vayan, si no se vayan, quiero tirarles un pantallazo de los textos más importantes, ¿sí? Profe, pero perdón, no vimos lo que es destino ¿no? Destino de la pulsión, no lo No, nombró. no lo vimos, no. Okay, Pasa que me tengo que ir ya, estoy sí, medio con bien. el tiempo jugadísimo. Pero vamos a lo siguiente, ¿sí? Vamos a lo siguiente. En primer lugar, ustedes tienen que separarlo por periodos. Primer periodo, antes de los años 20, pueden tener los primeros bordeos de lo que es el psicoanálisis. Los trabajos con Breuer, Elizabeth, Ana O, casos que tienen que tener bien presentes.
Después, sí o sí se aprenden bien interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, pulsión y destinos de la pulsión. 2 principios de acaecer psíquico, ¿sí? Introducción al narcisismo. Pueden complementar con fragmentos de un caso de histeria, ahí tienen caso Dora, pequeño Hans, tienen ejemplos ahí puntuales de casos. Freud justamente trabajó, estudió con estos casos y aplicó sus conocimientos, ¿sí? Y así llevó a ciertas hipótesis. ¿Me siguieron hasta acá? Esa primera parte, son todos textos bien puntuales que tienen que aprender. Genial. A ver, ¿los puedes repetir? Ah, sí puedo, pero no lo voy a hacer. No, mentira, sí, vamos una vez más. Casos, ¿sí? De casos. Vayan, casos, pequeño Hans o Juanito, ¿sí? Otro caso, fragmentos de un caso de histeria. Otros casos, Elizabeth, Dora, ahora por fuera. También Hombre de los Lobos, me olvidé mencionarlo. El Hombre de los Lobos también es importante. Caso Schreber también es importante, ahí tienen un ejemplo de psicosis. Y vamos con lo siguiente, textos. Introducción al narcisismo. 2 principios de acaecer psíquico. Pulsión y destinos de la pulsión. Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Sí? Introducción al narcisismo. Y después vamos ya con los textos posteriores a la Primera Guerra Mundial. A ver, esto a ustedes les va a dar una forma de organizar y comprender este periodo del psicoanálisis. Con estos textos ya van a tener una base sólida y consolidada para comprender cualquier otro que se les ocurra, ¿sí? Pero les va a dar a ustedes un buen manejo de los conceptos y de las nociones básicas. Después tienen ustedes, en la segunda parte, recuerden, que ya lo hemos repetido muchas veces, más allá del principio de placer, puntualizaciones sobre el masoquismo, el yo y el ello. Ese es muy complicadito, pero lo tienen que saber. El yo y el ello, lo ominoso, análisis terminable e interminable. ¿Sí? Yo creo que con esos textos, si están jugados o jugadas de tiempo, ahí tienen una gran data, ¿sí? Una pequeña bibliografía muy acortada de su materia, pero para que ustedes puedan decir, tengo herramientas para rendir. Con eso van a tener herramientas para rendir. ¿Sí? Esos textos, de hecho, va a permitir ver los cambios de un momento al otro. No me olvido. Y de hecho, tal cual. Y cierren con esquema del psicoanálisis. Lean primero todo lo que les di. Nos faltó síntoma, información de... Síntoma. Inhibición, síntoma y angustia. Ese. Agréguenlo también. Inhibición, síntoma y angustia. Y esquema del psicoanálisis. Y de esquema del psicoanálisis, ese lo van a leer al último. Lo leen al último. Antes habías dicho, más allá del principio del placer, el yo y el ello, lo ominoso, análisis terminable e interminable y... Problema económico del masoquismo. Inhibición, síntoma y angustia. Y cierran con esquema del psicoanálisis. De esa forma van a poder entender bien. Con eso van a tener muchas herramientas, sobre todo si están jugados y jugadas de tiempo. Y ahí les paso, no se vayan, les voy a pasar... creo que nadie lo tiene a mano. Esperen 2 minutitos. Lo bueno es que todavía están re a tiempo para rendir. Ahí está, mira. Gracias. Gracias, ahí lo mandaron, genial. No. Bien, está bien. Y de paso ahí les paso un código de descuento, que es un descuentito bastante lindo a la hora de adquirirlo, ¿sí? ¿Qué son cursos de FILAD? Sí, son de FILAD. Ay, qué lindo.
El tema es que se puede consultar ahí en esa plataforma, porque yo me descargué, me anoté el curso de Exapuni de estadística y la verdad que no me fue muy útil por ese tema. Que la segunda parte estaba totalmente desactualizada. Claro, no, sí, eso siempre depende del profe. Claro. Sí, eso depende mucho del Tampoco profe. podía consultar nada. Claro, no, yo de hecho siempre que me preguntan, siempre respondo en el día y de hecho sabemos organizar meet como estos para hacer repasos, preguntas, o sea, tienen todos los videos de todos los textos. Además, siempre me preguntan, yo respondo al toque y si hace falta hacemos un meet para hacer una clase particular, por decirlo de una forma. Eso Bueno, yo depende lo compré. ¿Vos lo compraste, Luján? No, ahora lo estoy comprando, digo, que me lo están vendiendo. Genial. Yo lo compré porque estoy en el grupo de WhatsApp y ¿Vos estás en el Claro, grupo? esa era mi Bien. duda, que es crucial el tema de poder preguntar, ¿no? Sí, mira, ahí le podés preguntar a Marina, que está en el curso, si yo respondo. Julián, sí. perdón, ya que aprovecho estos últimos minutitos para hacerte Dale. una consulta más y ya te dejo. Sí, para que por te vayas. favor. Para terminar con el cuadrito, vos habías dicho lo de la teoría de la angustia, de antes y después del 20. ¿Cuál era el cambio que había? Porque ya no... Respecto a la represión. Vamos, lo último, y me retiro. Bien, vamos a lo siguiente. En el caso de la angustia, para Freud, en un primer momento, primero se reprime y la represión hace que el afecto de la represión, de la representación reprimida, se transforme en angustia. ¿Sí? Eso es lo que hacía en un primer momento. En un segundo momento, cambia esto Freud, invierte. Dice que la angustia no es resultado de la transformación del afecto posterior a la represión, sino que en realidad la angustia es lo que lleva a que uno reprima. ¿Sí? En un caso, la angustia es quien motoriza la represión, la idea acabada de Freud, y en el otro, la angustia es resultado de la represión. Y en la primera teoría dice que es fisiológico. O sea, hay 3 teorías. Sí, de hecho la angustia se siente, se vive en el cuerpo la angustia. Si ustedes piensan en un ataque de pánico, esa aceleración del corazón, sensación de quedarse sin aire, sentir un nudo en la garganta, eso es angustia, algo bien fisiológico y tangible, en un primer momento, bien fisiológico. ¿Sí? ¿Quedó ahí? Sí, muchas gracias. Dale, no, por favor. Chicas y chicos, cualquier cosa, si ustedes quieren hablar conmigo, lo que sea, tienen ahí mi Instagram en la página de Sur. También les dejé el link del curso y para lo que necesiten. Sí, Sofía, decime. ¿Eso que pasaste es el link de descuento para el Claro, eso PR-Julifilad es un link de descuento, da un descuento bastante bonito. Y de ahí ya tienen acceso al curso y quédense tranquilos que eso depende de cada profe. Yo estoy siempre en el curso, ¿sí? Siempre pregunto, respondo, todo lo que puedo. Como me ven acá, pero en el curso. Otra página que yo te decía directamente no estaba la opción para interactuar, eran solo videos y para eso me pongo a ver. Claro, no, ustedes tienen el grupo de WhatsApp y de ahí los coordinando siempre para hacer los encuentros, para lo que haga falta. Gracias, profe. ¿Sí? Gracias. Tiene algunas poquitas diferencias con la de Lasnik en la bibliografía, pero en realidad, en esencia, es lo mismo. Varían algunos textos. Habría que comparar el programa, pero en gran esencia es lo mismo, no deja de ser psicoanálisis. En UBA pasa lo mismo. Sí. Ayrton. ¿Ayrton? Ahí está. ¿Ayrton? No, como que justo se me había trabado un poquito, por eso no sabía si... Sí, se me escucha bárbaro. Bien. Perfecto, 10 puntos. Bien, bueno, genial. No, eso te iba a preguntar si había pasado la página de Filad y esas cosas de tu contacto. Sí, les pasé, ahí creo que le recibieron, sí, les pasé. De hecho, sí. Buenísimo. Bueno, no sé si quedó algo más por ver. No, les quiero, más que todo, les quiero decir grandes éxitos para el final
También me agradezco que hayan participado de este espacio porque no es solo mío, sino que también es de ustedes. Como ustedes verán, lo fuimos haciendo entre ambos, entre todos, todo el tiempo preguntando. Gracias a las preguntas de ustedes, sé para dónde ir. Así que esto más que todo es para ustedes. Y yo estoy muy a gusto dando clases, algo que yo disfruto mucho. Si les ha servido, la verdad que un golazo. Y más que todo, más allá de aprender, más allá de, ahí tienen un ejemplo, un acto fallido, un lapsus. Más allá de aprobar, lo que me interesa es que ustedes puedan aprender, porque les va a servir mucho esta materia. ¿Sí? Eso, Ayrton, quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias Julián, gracias a todos, por participar. Ahí les puse en el chat, Gracias. en el canal de YouTube, para que lo puedan ver, compartir a quienes quieran. Y bueno, la verdad, muy contento con el espacio. Sí. Bien. ¿El próximo encuentro cuándo es? Tenemos que organizar otro. No sé cuándo, la verdad, prontamente, no sé. Muchas gracias, como porque decía antes, por la predisposición, Julián. Se nota que... Sí, re lindo los comentarios, re lindo. El próximo, estoy pensando, me parece que vamos ya para el año que viene, porque estoy a full con los tiempos de trabajo, con los cursos desfilados justamente, más las clases presenciales acá. Así que sí, se me complica un poco. De eso que me dicen... Nos agarró de sorpresa la pregunta. Sí, totalmente. De eso que me dicen que soy re llevadero, me dio gracia, porque hoy justo tuve el primer paciente y le digo, ¿está nervioso por las pruebas? ¿Está estresado? Me dice, no, dice, de hecho usted es muy agradable, me dice. El chaval. Y me dio muchas gracias. Digo, pero como, bueno, mortal, digo. Qué bueno que no sea estresante. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicos. Profe. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí te están poniendo el pecho para psicopato. Ya, de entrada, vamos a ¿viste? ver el año que viene. Vamos a ver. Me quiero recibir. La verdad, psicopato es muy cargada la materia. ¿Sí? Sí, de buena. Bueno, pero por lo pronto el año que viene seguimos. Obviamente, cuenten conmigo. Estoy adentro. Gracias. Perfecto. No, bueno, muchas por favor. gracias. Por favor. Chao, chicas. Chao, chicos. Nos estaremos viendo y de vuelta. Grandes éxitos. Ha sido un gustazo. ¿Sí? Que anden Muchísimas bien. gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por estar acá. ¿Sí? Nos vemos. Chao. Chao, Ayrton. Chao, chao. Que anden bien. Chao, Chao, chao. gracias. Éxitos en los parciales, Chao, en los finales, muchas perdón.